Mexicano de Pediatría y Cardiología. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Cardiopatías Congénitas y también embajadora del noreste de la Fundación AMSA Austria del estado de Sonora. Y es adscrita del Hospital de Ginecopediatría del IMSS de Hermosillo, Sonora, desde el 2013 hasta el 2018. La ponencia que ella nos tiene el día de hoy es Manejo del conducto arterioso en prematuro, nuevas experiencias. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Aquí compartiendo con ustedes pues lo que se puede de conocimientos actualizados, y por supuesto que en ocasiones uno piensa como este tipo de tema de conducto arterioso, que es algo que en las unidades de cuidados intensivos se ve muy frecuentemente, y parece ser que lo que se maneja a diario podemos llegar a ser un momento dado expertos. Sin embargo, cada vez conforme va avanzando la modernidad en cuanto a tecnología y medicamentos, podemos ver que todavía nos falta mucho que aprender y mucho que decidir para el mejor tratamiento y evolución de nuestros recién nacidos, principalmente los prematuros. En los recién nacidos prematuros tenemos que recordar que el conducto arterioso es la persistencia de un conducto del sexto arco aórtico que en la vida fetal, que estamos observando en esta diapositiva, vemos que es muy importante para la circulación fetal del recién nacido, más otros cortocircuitos como el foramen oval. Sin embargo, el conducto arterioso en un bebé prematuro, por exactamente la prematurez de los tejidos embriológicos que envuelven la musculatura al conducto arterioso, es muy difícil el cierre espontáneo durante las primeras 24 o 48 horas, que es común este tipo de cierre en el recién nacido de término. Por lo tanto, la permeabilidad del conducto arterioso en estos bebés hace que la circulación de un inicio sea algo esencial en el recién nacido prematuro, mientras bajan las resistencias pulmonares. Es decir, la naturaleza es sabia y no hay muchos prematuros va a cerrar el conducto, porque es necesario la permeabilidad de este conducto arterioso, mientras que el recién nacido prematuro, con sus resistencias pulmonares elevadas, se adapta a un ambiente que todavía no era apto para su nacimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que la permeabilidad es, en ocasiones no la causa tal vez del malestar, de la dificultad respiratoria o de la intubación inmediata del recién nacido. Sin embargo, tenemos que observar que la diferencia en este tipo de transición, en la sospecha de un conducto arterioso en las primeras 24 horas en un recién nacido prematuro, pues realmente no hay una prisa por observar o corroborar por medio de imagen, en este caso tal vez a lo mejor ecocardiograma, su permeabilidad del conducto arterioso. Entonces puede ser vital en el recién nacido prematuro por hasta tener asociado hipertensión arterial pulmonar, tanto de moderada a severa, porque en ocasiones pueden cursar. Entonces es muy necesario la permeabilidad de este conducto para que este conducto sea su válvula de escape de presión. Entonces, en algunos estudios que estuvimos revisando en Cochrane Research, entonces universales, en el cual a partir del 2018 empezaron a ver que en ocasiones se hacía una profilaxis para el cierre del conducto arterioso en los bebés prematuros, lo cual está en controversia por esto que le estoy comentando, la viabilidad y utilidad de un conducto arterioso abierto en estos recién nacidos. Entonces es importante también comentar pues en qué bebés prematuros, de acuerdo a su edad gestacional y su peso, es más frecuente que no cierre el conducto arterioso. En los menores de 32 semanas de gestación y principalmente en menos de 1,000 gramos, el 60-70% van a tener permeable el conducto por lo menos los primeros 7 días de vida.
el conducto arterioso en las 27 y 28 semanas van a ser un 64% de permeabilidad también en la primera semana. Pero, ¿qué pasa con los más pequeños, los que son de menos de 24 semanas de gestación? El porcentaje aumenta hasta un 87% de permeabilidad en la primera semana. Sin embargo, en estos bebés tan prematuros, pueden estar permeables hasta 8 semanas después de su nacimiento. ¿Esto qué significa? Que en algunos bebés vamos a tener que tener un tratamiento conservador, tolerancia en su manejo, tanto de volumen, estado nutricional y posiblemente aditamentos o control de procesos infecciosos, cuidando muy estrechamente que ese conducto arterioso no le vaya a dar molestias a un bebé de menos de 24 semanas, que no solamente por la inmadurez de su musculatura del conducto arterioso, sino sabemos también de la liberación de bradicininas en el intersticio pulmonar, pues es muy escasa para poder hacer un cierre, pues graduado de este tipo de conducto arterioso en estos bebés. Algunos recién nacidos pretérmino puede, eso sí hay un porcentaje pequeño de 24.5% que pueden egresarse a domicilio con un conducto arterioso. Sin embargo, el conducto arterioso no es grande, es un conducto arterioso pequeño que no le está dando una repercusión hemodinámica y no tenemos ninguna prisa por el cual se cierre. Sin embargo, a su egreso tiene que tener una vigilancia estrecha para ver en qué momento corroborar necesitaría algún cierre de procedimiento y de ser posible no invasivo, es decir, no quirúrgico y que sea totalmente por medio de intervencionismo. Entonces, con esto podemos concluir que 2/3 de recién nacidos prematuros de menos de 26 semanas de gestación van a recibir algún tipo de tratamiento y que el cierre del conducto arterioso es un 30%, un porcentaje muy pequeño en los menores de 28 semanas y un porcentaje todavía más pequeño en las menores de 26 semanas. A ver en qué momento tenemos que solicitar tal vez algún estudio de imagen adicional o corroborar clínicamente si tenemos nosotros algún factor de riesgo que nos haga pensar que este bebé pudiera tener alguna falla. Cada vez conforme pasan los años, así como adquirimos nosotros celulares modernos y quién no, ahora creo que todo el mundo en su casa tiene oxímetros con esto de la pandemia, ¿verdad? Creo que de muchas marcas, pero ya casi todos en su casa tienen un oxímetro. Bueno, pues entonces hay que darle buen uso a la tecnología. Y con esto me refiero que identificando adecuadamente los factores de riesgo en los recién nacidos prematuros, podemos nosotros prevenir o adelantarnos a que nos haga una falla cardíaca, una alteración en estabilidad hemodinámica y, por supuesto, los riesgos que tiene nuestro bebé por tener un conducto permeable, como lo sabemos, de enterocolitis, hemorragia interventricular, hemorragia pulmonar, que es lo más severo, hasta incluso la muerte. Entonces, nuestros factores de riesgo en estos bebés para identificar y estrechamente determinar si tenemos un conducto arterioso permeable o de qué tamaño nacidos prematuros menores de 1,5 kilos, principalmente y forzosamente los menores de 1,000 gramos, que tengan menos de 30 semanas de gestación, que no hayan recibido corticosteroides prenatales, que tengan en ese momento algún desarrollo de un proceso infeccioso o sepsis y también, por supuesto, asociada a la mejor algún problema pulmonar como una neumonía, lo cual esté demandando al recién nacido mayor ventilación en aumento de los parámetros ventilatorios. Y por supuesto, cuidando en ellos, y eso sí lo sé, que los neonatólogos, ahí mis respetos, creo que de la mayoría de los hospitales, y por no decir de todos los hospitales, principalmente de México, creo que son de los organismos pediátricos más fuertes que existen en un hospital. Me gusta mucho la comunicación
que existe de los neonatólogos con los demás especialistas, por lo cual hace que nos unamos como un equipo multidisciplinario. Y eso es importante porque en ellos, de acuerdo a su exploración física, pues tienen que ver si tienen estos factores de riesgo y cuidar la sobrecarga de volumen, descartar que no tengan cardiopatías asociadas o alguna asociación sindromática, con lo cual nos llamen para una valoración, o si no tienen en sus centros hospitalarios, ya sea de primer nivel o segundo nivel, algún cardiólogo pediatra que pudiera auxiliarnos con un ecocardiograma, ya existen nuevas técnicas no invasivas para poder sospechar que tenemos un conducto arterioso grande o mediano que ya nos está dando una repercusión hemodinámica. Bueno, antes que nada de presentar cuáles son esas técnicas o procedimientos que podemos auxiliarnos como un complemento en nuestra exploración física, efectivamente no debemos olvidar nuestros ojos, nuestras manos, la exploración física, que es la que marca la pauta. Lo demás es simplemente un complemento, así como una radiografía, el ecocardiograma, aunque corrobora, va a ser un complemento en lo que nuestra presentación clínica nos está dictando. Sin embargo, la ausencia de un soplo cardíaco no significa que no tenga un conducto arterioso permeable. Hay conductos arteriosos muy grandes que a veces pueden ser casi del mismo tamaño de la aorta, por exagerar tal vez un poco, pero que no tienen algo que los restrinja y que genere una turbulencia en el flujo sanguíneo, por lo cual no van a desarrollar un soplo cardíaco. Entonces, la ausencia de un soplo no significa que no tenga un conducto este bebé. La presión arterial diastólica baja, una presión de pulso amplio, que este bebé tenga pues de manera intermitente, y si es constante pues está un poquito más fácil de decir que algo está pasando, pero de manera intermitente, hipotensión, sabemos que la insuficiencia cardíaca y la repercusión hemodinámica al inicio va a estar compensada. El corazón y su naturaleza hemodinámica y cardiovascular del paciente o del recién nacido prematuro va a ser hasta lo último en que falle la presión. Pero ya tener una presión de pulso amplia y datos de hipotensión constante es que este bebé ya tiene una repercusión bastante moderada, no decir severa, de un conducto arterioso tal vez de tamaño mediano o grande. Y ahorita vamos a ver a qué momento nosotros le vamos a denominar pequeño, moderado o grande, que ahora son nuevas nomenclaturas. Antes nosotros teníamos como cardiólogos pediatras mucho mencionar la relación del tamaño de la aorta descendente, que también todavía es válida, sin embargo vamos a ver algunos detalles. Bueno, la hepatomegalia también va a ser una de las cosas finales en que ya se presente la insuficiencia cardíaca, y finales digo que podemos ver todavía cosas más previas para poder detectar que ya tenemos un conducto que nos está molestando a la hemodinamia del paciente. Y por supuesto, el edema pulmonar, al tener mayor presión en las cavidades izquierdas por sobrecarga del flujo del conducto arterioso, tenemos una congestión venosa capilar a nivel pulmonar, lo cual hace que el líquido linfático tenga una fuga y eso nos dé un edema pulmonar, lo cual sabemos que de persistir nos va a dar una hemorragia pulmonar, que es cuando, bueno, ya todo el mundo anda asustado y corriendo hacia el bebé prematuro. Aquí nada más un flujograma en donde vemos en que la aurícula izquierda, vamos a ver qué comunicación tiene el conducto arterioso, a través de las venas pulmonares llena el ventrículo izquierdo, el cual el ventrículo izquierdo expulsa la sangre a través de la aorta con mucha presión y por supuesto y flujo sistémico para poder cubrir todas las necesidades de órganos blancos de nuestro recién nacido. Sin embargo, el tamaño del conducto arterioso va a hacer que tengamos una fuga diastólica, una fuga de sangre a través de la aorta directamente hacia la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar entonces va a manejar un doble volumen sanguíneo que va a ir directamente a la circulación pulmonar. A esto le llamamos nosotros QPQS, lo cual nos traduce qué tanto de flujo pulmonar es
respecto al flujo sistémico, y por lo que vemos aquí es más de 1, por supuesto que es lo doble, y es lo que nos va a hacer la mayor repercusión hemodinámica en este paciente. Entonces, con esta lucha ya que tenemos dentro de la hemodinamia, dentro del cuerpo de nuestro recién nacido prematuro, estamos ya ante esta presentación clínica que nuestro corazón está trabajando con un más del 25% de gasto cardíaco gastado, ¿sí? O sea, este gasto cardíaco que se está utilizando de más hace que nuestra miofibrilla de nuestro corazón, tanto del lado izquierdo y al final del lado derecho, finalmente sea un ventrículo que al final falle y que se canse y que tengamos todavía una inestabilidad hemodinámica que no podamos nosotros poder a lo mejor compensar hasta poner a lo mejor varias aminas o poder auxiliarlo con el cierre del conducto arterioso, por supuesto. Las consecuencias de la persistencia de un conducto arterioso, sabemos que muchas veces nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en el bebé, pues ya prematuro, ya pasó 2 semanas muy probablemente, en donde hacemos tolerancia de un conducto arterioso permeable y que esperemos que en las primeras 48 o 72 horas estemos revisando ya cómo va la evolución de ese conducto arterioso, pues a veces tenemos incapacidad para dejar el ventilador, lo que nos hace sospechar que algo está pasando en la hemodinamia, que tenemos nosotros necesidad de requerimientos persistentes altos de oxígeno, y esto es algo muy importante de mencionar, porque el oxígeno, como sabemos, ya a las primeras 24 horas ya nos empieza a hacer daños a nivel celular, intracelular, por lo cual se vuelve un círculo vicioso. La liberación de radicales libres y, por supuesto, de vasodilatar la vasculatura pulmonar hace que se congestione todavía más ese pulmón, que tenga más hipoxia y más necesidad de oxigenación, por lo cual, por supuesto, sabemos que necesitamos un manejo de manera inicial conservador al tratar de disminuirle el oxígeno para dejarle hipercapnia permisible y no darle hiperoxemia o simplemente tampoco hipoxemia severa, pero sí mantener saturaciones por arriba de 90 y menor de 94%. Con eso, yo a veces les comento cuando a veces pasamos visita en unidad de cuidados intensivos, que tenemos pacientes con cardiopatías cianógenas que toleran muy bien la hipoxia hasta en un 80-85% y para ellos son un 100%. Por supuesto, sabemos que la persistencia a largo plazo de hipoxia, tenemos también así secuelas a largo plazo, no solamente a corto, sino a largo plazo, totalmente para la viabilidad en el neurodesarrollo del paciente. Sin embargo, aquí es muy importante el saber cuantificar el oxígeno a ese tipo de pacientes, en donde solamente estamos corroborando que el conducto arterioso es el que nos está dando problemas. Tenemos aquí también la hipotensión persistente, ya es un paciente que si no se da manejo del conducto arterioso, mediano o grande, ya la presión cada vez va a estar más baja. ¿Y qué es lo que entonces hacemos? Subimos medicamentos vasoconstrictores, a veces norepinefrina, pinefrina, de repente pues el protocolo que esté usando el neonatólogo, el que esté haciendo el cuidado intensivo de este recién nacido prematuro. Entonces también nos puede llevar a una falla cardíaca también un poco más rápida. Tenemos que tener cuidado hasta dónde necesitamos darle nosotros este tipo de vasoconstricción. La hipotensión persistente, por supuesto, es a causa de un conducto que da tanta fuga diastólica, y sabemos que el ventrículo izquierdo, el cual está pues dando un poquito más de sobrecarga, de presión, con tal de enviar más flujo sistémico a nuestros órganos blancos, el ponerle nosotros vasoconstricción periférica, ya sea con norepio o pinefrina o cualquier otra amina que quisieran usar a ese nivel periférico, pues estamos aumentando la resistencia a nuestro ventrículo izquierdo, provocando también una mayor falla, por lo cual se considera el uso de estas aminas a dosis bajas, tratando de solamente tener unas TAs permisibles que nos permitan una buena irrigación a órganos blancos. Entonces, sí es importante no tener estos bebés en falla cardíaca con hipertensión.
sistémica. También las consecuencias por su persistencia y sin tratamiento es insuficiencia renal persistente o recurrente, lo que nadie pues desea. Empieza a presentar este bebé una hemorragia pulmonar significativa, que sabemos lo que conlleva una hemorragia pulmonar, un choque hipovolémico, anemia, etcétera, lo cual suma más todavía la insuficiencia cardíaca no tolerada por el recién nacido prematuro. Y por supuesto, todas estas sumadas que nos da a una intolerancia alimentaria y un factor de riesgo muy grande a una enterocolitis necrotizante. Entonces aquí, ahorita también vamos a ver en qué momento dar, no dar o cuánto dar de alimentación a pesar de estar manejando un conducto arterioso con repercusión, porque por supuesto tampoco queremos, y nadie lo quiere, el daño de las vellosidades intestinales y mucho menos tener una baja perfusión a nivel intestinal. Y también, pues, hemorragia interventricular en cualquier momento. Muchos comentan, ¿cuánto tiempo podemos tolerar un conducto arterioso con repercusión? Pues yo les comento que entre más rápido se maneje para evitar todo esto. ¿Por qué? Porque la hemorragia intraventricular es súbita. No podemos tener como tal algún factor que nos diga este bebé va a tener más que la persistencia de la insuficiencia cardíaca y la medición del conducto arterioso. Entonces, un flujo inverso visto por ecocardiograma en la circulación cerebral, que también es algo muy bonito de realizar. En ocasiones cuando revisamos a bebés con conducto arterioso y a veces con otras cardiopatías, pues nos hemos acostumbrado con los neonatólogos a hacer en ese momento también a hacer una revisión transfontanelar. Sabemos que en algunos hospitales o centros hospitalarios no cuentan con un ultrasonido ambulatorio o es muy difícil que el ultrasonografista suba al lugar de donde está el paciente a hacerle un ultrasonido transfontanelar. A veces tienen que trasladar a un recién nacido, pero si este está inestable, pues se perpetúa este tipo de estudio. Entonces nosotros auxiliamos con la revisión transfontanelar, principalmente viendo el flujo vascular, en donde puede a veces estar invertido o ausente un flujo telediastólico en el flujo de la arteria cerebral anterior o de la mesentérica superior. Entonces, eso creo que es algo bueno porque tenemos más datos todavía de qué tan grave está nuestro conducto arterioso y qué tan urgente es darle ya un manejo, ya sea por tratamiento farmacológico o quirúrgico. Y ahorita vamos a ver qué otras modalidades tenemos. Las repercusiones que nadie quiere, pues es que puede llevar a la muerte y puede ser una muerte súbita por la insuficiencia cardíaca. No sabemos esa miofibrilla hasta dónde va a soportar la insuficiencia cardíaca descompensada, una enfermedad pulmonar crónica, una hemorragia pulmonar severa. La leucomalacia es una repercusión también que puede tener periventricular y no se diga la enterocolitis necrotizante y más cuando llega a un estadio de perforación intestinal en donde, bueno, ya se le juntan muchos factores donde aumenta el riesgo de morbid mortalidad de nuestro paciente. Entonces, para estudiar y poder complementar ya nuestra clínica en este recién nacido prematuro con sospecha de conducto arterioso, pues primeramente y lo que tenemos más a la mano en nuestros centros hospitalarios es una radiografía de tórax. Sí es un buen complemento, nos ayuda muchísimo. También puede tener limitaciones, principalmente cuando tiene asociada una neumonía o llega con un diagnóstico, pensamos en un diagnóstico de SDR. Entonces, y más cuando tenemos una estrategia ventilatoria con parámetros muy altos, tal vez, en donde el daño pulmonar se acelera, en donde podemos tener imágenes en donde se combine con nuestra congestión pulmonar, pero sin embargo, les podemos complementar que en la radiografía de tórax, en un paciente con un conducto arterioso, con repercusión hemodinámica, vemos un corazón con cardiomegalia, principalmente expensas de ventrículo izquierdo, en donde el ventrículo o la punta cardíaca se pierde, donde empezamos a tener congestión venocapilar, es decir, lucidez en ambos campos pulmonares y radioopacidad también ya demasiado extensa por edema pulmonar y también en broncograma. Entonces, ver neblina aquí en ambos campos pulmonares,
por edema pulmonar nos está indicando que tenemos ya una gran repercusión sin haber medido ese conducto arterioso ni haber documentado el flujo pulmonar y sistémico. Ya con esto podemos saber que tenemos una gran repercusión y a darle un manejo antes de que llegue el cardiólogo pediatra o el neonatólogo que nos pudiera ya hacer dar una vista de lo que es ecocardiográficamente el conducto arterioso y los detalles complementarios que nos pudiera dar su gravedad. Entonces, en ocasiones no podemos ver la silueta cardíaca, pero sí podemos ver el edema venocapilar, que si lo vemos con lupa, a veces digo, hay que utilizar una lupa porque vemos como granitos de arroz deshilachados. Ese es el edema pulmonar, el edema intersticial, ocasionada por un conducto arterioso. Sabemos que en ocasiones nos toman niñogramas, sin embargo, pues tenemos que también usar nuestra tecnología como es tal vez a lo mejor alguna lupa, nuestros teléfonos, tomarle fotos y ampliar con nuestros teléfonos ahora que todo mundo carga celulares con cámara, pues también ya con eso es un complemento para tener un buen análisis de una radiografía de tórax. La evaluación del conducto, aparte de esta imagen complementaria de la radiografía, pues otro estándar de oro, podríamos decir, lo más no invasivo utilizado para este tipo de evaluación, pues es el ecocardiograma transtorácico doble pulsado, en donde vamos a ver las características. La verdad es que no necesitaríamos otro estudio adicional como una angiotomografía y mucho menos una resonancia para la evaluación de un conducto arterioso, salvo que tengamos alguna duda tal vez de algo más asociado a entonces, o que tengamos demasiada mala ventana. Sin embargo, tenemos ya técnicas ecocardiográficas para que en un momento dado, si transtorácico anterior no podemos ver el conducto arterioso, podemos verlo pues desde a nivel supraesternal hasta lateral, y ahora con lo del COVID, estuvimos haciendo prácticas ya también en talleres de eco para poder ver, revisar a un bebé pronado también de manera lateral sin necesidad de voltearlo y hacer el diagnóstico hasta simplemente de un conducto arterioso. Entonces, eso es algo bueno porque el neonatólogo a veces dice, me costó mucho trabajo poder que oxigenara, poder que tener una mejor ventilación mecánica en el bebé y por eso lo proné y llegar en ese momento que acaban de voltearlo y para revisarlo nuevamente, ponerlo en decúbito, pues ventral, definitivamente creo que también nosotros, afortunadamente, cada vez estamos más preparados para este tipo de pacientes, que la verdad, afortunadamente, no es la mayoría. Pero, ¿qué evaluamos nosotros en el conducto arterioso? En el ecocardiograma tenemos que ver de qué tamaño es, su diámetro, principalmente el extremo pulmonar y extremo aórtico, cómo pasa el flujo. Si se dan cuenta aquí en medio de la diapositiva, vemos cómo pasa un flujo totalmente de color rojo, sin turbulencia, es un flujo totalmente grande, amplio. ¿Y esto qué nos hace llamar la atención? Pues que este conducto arterioso es grande y que no tiene ninguna restricción. Entonces prácticamente pasa y abarca todo lo que es el diámetro de la rama derecha de la arteria pulmonar, prácticamente llega al tronco y en ocasiones hemos visto conductos tan grandes que el flujo retrógrado a este nivel del tronco puede llegar hasta casi cerca de la válvula pulmonar. Entonces, ese tipo de ecocardiografía para la evaluación inicial en los pacientes se recomienda que sea entre las primeras 24 y 72 horas de acuerdo a la edad gestacional y factores de riesgo que tengan. Entonces, no simplemente por tener una falla cardíaca vamos a solicitar un eco, y creo que si tenemos a la mano un aparato de ultrasonido o un neonatólogo que ya haga rastreos o un cardiólogo en nuestro centro hospitalario, pues bueno, aprovechamos principalmente en un bebé que sabemos que si no detectamos y manejamos un conducto arterioso a tiempo, pues muy probablemente a lo mejor puede ser que o no tengamos bebé o tengamos un bebé con secuelas a largo plazo a un futuro pues de convivencia escolar y familiar en donde pues realmente no queremos ver esa situación. Aquí pusimos también la pulsioximetría porque también otra evaluación del conducto arterioso en el recién nacido prematuro es tomar la oximetría preductal, es decir, en la mano derecha y postductal en el piecito, cualquiera de los pies, y la diferencia entre arriba y abajo nos puede llamar la atención en que
estemos ante un conducto arterioso reverso. ¿Qué significa? Que un conducto que no esté haciendo un cortocircuito de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, porque en un prematuro con altas resistencias pulmonares puede tener hipertensión arterial pulmonar, donde hace rato comentamos, el conducto arterioso puede ser una válvula de escape de presión, y entonces la oximetría que tenemos en el pie va a estar más baja que en la mano derecha. Entonces ahí podemos, si tenemos una diferencia, no sospechamos de alguna otra cardiopatía, no tenemos un síndrome evidente en el bebé y en el corazón inicial en la radiografía de tórax vemos una silueta cardíaca normal, los campos pulmonares ventilados, no vemos edema, y simplemente nada más con esto inicial en las primeras 24 horas, pues podemos decir que tenemos un conducto arterioso permeable que en este momento no tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, pero sí de derecha a izquierda, lo cual nos tiene que poner con las antenitas de que en cualquier momento nos podemos esperar a las 48, 72 horas para su primera evaluación ecocardiográfica y determinar de qué tamaño es ese conducto y qué tratamiento vamos a darle. Muy bien, entonces el conducto arterioso puede ser corto, puede ser grande, puede ser largo, pero aquí lo más importante es de saber qué tanta flujo o sangre está pasando a nuestra arteria pulmonar, qué tanta repercusión nos está dando, por lo cual la ecocardiografía ya está estandarizado qué tanta sensibilidad y especificidad tiene para la evaluación del conducto arterioso, y la verdad es bastante alto. Este 88, 92, 95 y 94% en las características de medir el diámetro, la relación entre las cavidades, ver dilatación de cavidades izquierdas, ver flujos reversos o retrógrados en lo que es la arteria, el tronco de la arteria pulmonar y en la aorta descendente, nos hace más la clínica elevar este porcentaje de sensibilidad hasta más de 98%. Y por supuesto es muy específico, más alto que otro tipo pues otro tipo de estudios que podemos tener de imagen. Bueno, aquí puse abajo lo más importante que tenemos para evaluar a un conducto arterioso, como es primeramente su diámetro, la dirección del flujo de izquierda a derecha principalmente, la carga de presión del lado izquierdo, y también si tenemos alguna alteración en la aorta descendente o el tronco celíaco, y si podemos, por supuesto, si tenemos esa expertise y oportunidad de valorar el flujo de la arteria cerebral media o anterior, pues también podemos ver un flujo totalmente alterado o invertido a lo que debería ser lo normal. En la evaluación ecocardiográfica, ahora tenemos nosotros una tabla para saber y dar pues la impresión si es un conducto arterioso pequeño, moderado, grande. Por supuesto, y vuelvo a recalcar que no nos olvidemos de la clínica. ¿Por qué? Porque si nos dicen que es un conducto arterioso pequeño, que esperemos que no, ¿verdad? Pero que nos dicen que es pequeño, pero vemos que tiene hepatomegalia, edema pulmonar, ya hizo hemorragia, los pulsos saltones, por supuesto que es un conducto arterioso que, aunque sus diámetros sean pequeños, nos está dando una gran repercusión hemodinámica. Sin embargo, son pocos casos que se da este tipo de situación. Entonces, vemos aquí que por lo general en los recién nacidos prematuros, en los que miden menos de 1.5 milímetros de diámetro mayor en el extremo pulmonar, se considera pequeño. Moderado cuando mide de 1.5 a 3 milímetros y grande más de 3 milímetros. La aorta descendente en la mayoría de los recién nacidos prematuros, principalmente los menores de 30 semanas de gestación, hasta antes de las 26, la aorta descendente va a medir aproximadamente entre 4.6 y 5.6 milímetros. Entonces, si son 5.6 milímetros el diámetro de la aorta descendente en relación a lo que estamos mencionando aquí cuando es pequeño y moderado y grande, pues vemos que si el conducto arterioso mide 3.5 milímetros y nuestra aorta descendente mide 5.6, por supuesto que es más del 50% de lo que es el diámetro de la aorta. Entonces, aquí pues se considera grande. Aquí nada más no lo estamos haciendo traspolando contra la aorta descendente, pero a veces es algo más sencillo nosotros para decir si es pequeño, moderado o grande, si no nos acordamos de las medidas. Ahora, la relación
de la aurícula izquierda y la aorta. Es algo que comúnmente se hacía ahora en nuestros criterios ecocardiográficos en cardiología pediátrica, en los, pues lo que lleva 2 años para acá, a la fecha, ya la relación aorta y aurícula izquierda casi ya no se está usando. Sin embargo, para la evaluación del conducto arterioso sí es importante, porque nosotros tenemos en la repercusión de este tipo de defecto, pues una gran dilatación de cavidades izquierdas, pero en el momento que nosotros vemos la dilatación de cavidades izquierdas, ya tenemos pues una repercusión de conducto principalmente moderado y grande, o sea, ya lleva varios días con repercusión. Para que se dilaten las cavidades izquierdas, por lo menos debe pasar unas 3, 4 días, y si es antes, pues seguramente hubo mucha sobrecarga de volumen, a lo mejor hiperoxia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, en la hipoperfusión sistémica, nosotros podemos ver que una gran fuga diastólica, en donde encontramos nosotros un flujo retrógrado a nivel de aorta descendente, también nos hace sospechar de qué tamaño es nuestro conducto arterioso. Y también si sumamos nosotros alguna alteración de nuestro flujo, de nuestra arteria cerebral y de nuestra arteria mesentérica, podemos sumar otro punto más. En esta clasificación de la evaluación ecocardiográfica, más de 3 datos de los que están aquí mencionados ya nos puede dar un criterio principal de hemodinámica. Entonces, es importante, aunque no se lo aprendan, saber que tenemos ya criterios ecocardiográficos para hacer una muy buena evaluación de un conducto arterioso, que nos va a ser un gran problema si es grande y todavía no hay un cortocircuito evidente de izquierda a derecha. Aquí nada más vamos a dar un ejemplo. Se recomienda que el ecocardiograma se realice dentro de las primeras 24 a 72 horas de vida. Sabemos que en este tiempo no vamos a tener una repercusión del conducto, pero sí es importante saber cómo está ese conducto en ese momento, para que cuando hagamos una segunda evaluación veamos si existe o no una evolución de cierre de conducto. Es decir, que en el recién nacido sintomático de menos de 1.500 gramos o menos, muy seguramente vamos a tener un conducto arterioso muy probablemente grande en estas primeras 24 y 72 horas, que no nos va a estar dando ninguna molestia. Sin embargo, tenemos que prevenir y ver si tiene factores de riesgo que en cualquier momento este conducto se vuelva hemodinámicamente significativo. Entonces, también vamos a realizar el eco en todo menor de 28 semanas de gestación, en los recién nacidos prematuros con ventilación mecánica, aunque no tengamos nosotros evidencia de sintomatología, también a los recién nacidos de menos de 30 semanas de gestación con riesgo de conducto, que ya vimos los riesgos, que puede ser que no haya recibido la mamá corticosteroides, que a lo mejor tenga ya neumonía asociada, a lo mejor SDR, etcétera, ¿no? Y cuando se encuentre bajo ventilación mecánica sin descenso de los parámetros, o empeoramiento. ¿Qué significa empeoramiento? Que trataron de descender e inmediatamente no fue tolerado por el recién nacido y tuvieron que volver a subir los parámetros. Entonces, en ese momento, aunque no tenga soplo cardíaco, y en ese momento, aunque no tengamos pulsos saltones perceptibles, como saltones, pues es necesario una evaluación ecocardiográfica. Aquí estamos viendo en la diapositiva, estoy realzando aquí una insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia, que de primera instancia nos hace pues sospechar de que hay hipertensión arterial pulmonar ya después de la primera semana de vida de un recién nacido prematuro, donde hace rato comentamos que la mayoría, aunque sea un porcentaje pequeño, se cierra el conducto en la primera semana. La persistencia del conducto después, en la segunda semana de vida, nos puede dar ya nada más insuficiencia tricuspidia, lo que nos puede traducir hipertensión arterial pulmonar, pero no porque las resistencias pulmonares del recién nacido no hayan descendido, sino porque es secundario al hiperflujo del conducto arterioso.
y eso lo vamos a ir viendo cuando empecemos a ver también ya dilatación de las cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo. Ahora, aquí en esta otra radio, pues imagen de ecocardiografía, vemos aquí un conducto arterioso donde hay mucha turbulencia y lo que nosotros le llamamos mosaico de color. Nosotros aquí el Doppler, y no pretendo que se aprendan ustedes las imágenes, pero nada más para comentar que por lo general en el ecocardiograma, un conducto arterioso que pasa sin ningún problema, sin ninguna resistencia a la arteria pulmonar, pues tenemos un flujo continuo o en forma de paralelogramo, es decir, totalmente rectangular. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Picos nada más. Este pico, estos picos que vemos, es que está teniendo resistencia a este flujo, no es un flujo continuo y muy probablemente es un flujo con resistencia porque puede ser un conducto en vías de cierre o que todavía en nuestro paciente nos está protegiendo sus resistencias pulmonares. Aquí también otras imágenes en donde vemos aquí y se los pongo como se los mostramos las imágenes a los cirujanos, esa es la presentación del cirujano, que es las aurículas arriba, así como efectivamente el corazón lo tenemos dentro del tórax, el ventrículo derecho abajo de la aurícula derecha, ventrículo izquierdo abajo de la aurícula izquierda, y en donde vemos aquí en estas cavidades dilatadas, hacemos mediciones de diámetros de la válvula mitral, también de la dimensión del volumen del ventrículo izquierdo, en donde vemos estas cavidades dilatadas, la relación entre aorta y aurícula izquierda dilatada, y aquí un conducto arterioso sin turbulencia, sin mosaico de color, totalmente pasando a lo que es directamente la arteria pulmonar y un flujo que no deberíamos estar viendo en la aorta descendente. Entonces es un conducto arterioso grande que no tiene resistencia, por lo cual aquí no vemos un flujo continuo, no hay un gradiente de restricción y pasa pero muy libremente y muy seguramente no va a tener un soplo o puede tener un soplo sistólico grado 1. Aquí es algo complementario que hacemos nosotros como ecocardiografistas, ver lo que es el flujo de la arteria cerebral anterior, en donde por lo general debemos ver nosotros, como lo que está aquí atrás, donde no está la flechita, un flujo pequeño hacia arriba o positivo, y nosotros vemos un flujo diastólico invertido o ausente, lo que nos hace sospechar que hay un robo diastólico para la buena perfusión a este órgano blanco como es el cerebro, por lo cual tiene un gran riesgo de tener una hemorragia interventricular en cualquier momento. Hasta aquí, pues vimos un conducto arterioso grande. Aquí estamos viendo un conducto arterioso pequeño. Si ven, es apenas una línea que se nota aquí en la arteria pulmonar, muy delgada. Vemos poca turbulencia, es un conducto arterioso en vías de cierre y a diferencia de los picos que veíamos, esto ya es más un flujo continuo, no vemos una separación entre pico y pico, ya está teniendo la forma más como en paralelogramo y muy seguramente a nuestros oídos vamos a tener un flujo continuo o en máquina de vapor por la resistencia que está teniendo en vías de cierre este conducto arterioso y muy seguramente en el bebé pues a lo mejor no notamos ya pulsos saltones, pero sí un soplo. Aquí pues la mnemotecnia es de que entre más fuerte escuchemos un soplo de un conducto arterioso, más cerrado está. Porque luego dicen, es que está más fuerte, está más grande. No, si está más fuerte el soplo, es que muy seguramente está más cerrado. Si no sopla, entre más grande esté el agujero, pues definitivamente no escuchamos nada. Si nosotros tenemos un tubito más pequeño, sí logramos escuchar ya un soplo, una turbulencia que nos genera un grado 2, un grado 1, muy seguramente 3 o 6 casi cerrado. Entonces aquí otros casos también del conducto arterioso, principalmente en el prematuro, tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que veamos un conducto arterioso grande y nos dé muchas ganas de empezar ya un tratamiento para el cierre o a lo mejor un manejo conservador para tratar de cerrar el conducto. Pero si nosotros vemos un flujo bidireccional de lo que es el conducto arterioso, pues muy seguramente estamos teniendo aquí todavía parte de las resistencias pulmonares que no se han bajado por completo.
Sí, vemos aquí parte de la vasculatura pulmonar, unas partes abiertas y otras partes un poquito cerradas. Eso significa que todavía hay que darle tiempo a este bebé a que se adapte y que se dilate esa vasculatura pulmonar. Pero ¿qué pasa si no vemos nada arriba y es totalmente de derecha a izquierda el flujo del conducto arterioso? Aquí tenemos hipertensión arterial pulmonar muy seguramente de moderada a severa. Vemos cómo la vasculatura pulmonar está totalmente cerrada. Todavía este bebé está necesitando ese conducto arterioso para que sea parte de su válvula de escape de presión, por lo cual es necesario permanecer